jueves 28 de enero. Segundo de secundaria. Matemáticas. Potencia de un exponente entero negativo. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas. Énfasis. Interpretar el significado de elevar un número natural a una potencia de exponente entero negativo. ¿Qué vamos a aprender? Continuarás con el estudio de potencias. En esta sesión, aprenderás a interpretar el significado de elevar un número natural a una potencia de un exponente entero, con números negativos. ¿Qué hacemos? Para iniciar, analiza la siguiente información. Posiblemente has escuchado que todo lo que se encuentra en el universo está formado por materia y está a su vez por átomos constituidos por partículas subatómicas, como los electrones, los protones y los neutrones. Cada una de estas partículas tiene masa, es decir, una cierta cantidad de materia. Se sabe que la masa de un electrón es de aproximadamente 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, la de un neutrón es de 1.6749 por 10 a la menos 27 kilogramos, y la de un protón es de 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Qué significa que el exponente en la potencia sea negativo, y qué partícula tiene mayor masa, el protón o el electrón? Para responder las preguntas anteriores, es necesario interpretar qué se entiende por un número elevado a un exponente negativo. Para ello, analizarás el cociente de potencias de la misma base. Presta atención al siguiente ejemplo. Cuando se divide 10 elevado a la 8 entre 10 elevado a la 3, se obtiene como resultado 10 a la 5, porque en 10 a la 8 están contenidos 3 factores de 10 que se simplifican con los 3 factores de 10 que se encuentran en el denominador. Al dividir estos factores iguales, el resultado es 1, quedando en el numerador 5 factores de 10, por ello, al resolver las operaciones, se obtiene que 10 a la 8 entre 10 al cubo es igual a 100.000, que expresado en potencias es igual a 10 a la quinta. Observa que también se puede utilizar la generalización, a elevada a la m entre a elevada a la n, que es igual a elevada a la m menos n. Esto es, 10 a la 8 entre 10 al cubo es igual a 10 a la 8 menos 3, que a su vez es igual a 10 a la 5. Analiza a detalle este ejemplo, cómo son entre sí los exponentes de las potencias del numerador y del denominador. Se puede observar que son diferentes, el exponente de la potencia del numerador es 8 y el del denominador es 3. Ahora, reflexiona. ¿Cuál es mayor? ¿El exponente de la potencia del numerador o la del denominador? En este caso, como 8 es mayor que 3, el exponente del numerador es mayor que el del denominador. Pero ¿qué sucede cuando estos exponentes son iguales? Resuelve el siguiente ejemplo, 5 al cubo entre 5 al cubo, y analiza lo que ocurre. Primero examina lo que significa 5 al cubo entre 5 al cubo, esto es igual a 5 por 5, dividido entre sí mismo. Al resolver las operaciones se tiene que es igual a 125 entre 125, y cuando se divide un número entre sí mismo, se obtiene una unidad, es decir, el resultado es 1. Por otro lado, se puede aplicar la generalización de a a la m entre a la n, que es igual a la m menos n. Al aplicar la generalización se obtiene que 5 al cubo entre 5 al cubo es igual a 5 a la 3 menos 3, entonces como 3 menos 3 es igual a 0, el cociente de 5 al cubo entre 5 al cubo también es igual a 5 a la 0. Comparando estas dos formas de resolver el ejemplo, se tiene por un lado que 5 al cubo entre 5 al cubo es 1 y, por el otro, que es 5 a la 0. Entonces, se puede deducir que 5 a la 0 y 1 son iguales. Observa por qué. Existe una propiedad que se llama transitividad, que dice que,
Si un número A es igual a B, y B es igual a C, entonces A es igual a C. Lo mismo ocurre en este caso. 5 a la 0 es igual a 5 al cubo, entre 5 al cubo, y a su vez, este cociente es igual a 1, entonces 5 a la 0 es igual a 1. Esta es una forma de demostrar que un número elevado a la 0 es 1, pero aplica para cualquier número. Analiza otros ejemplos para verificarlo y observa qué sucede si se aplica la generalización para expresiones algebraicas. Resuelve lo siguiente. ¿Qué piensas que sucederá con el resultado? El resultado es igual a 1 porque es un número dividido entre sí mismo, y cualquier número dividido entre sí mismo es 1. Y si se aplica la generalización se tiene que p a la cuarta entre p a la cuarta es igual a p a la 4 menos 4, que a su vez es igual a p a la 0. Entonces, como p a la cuarta entre p a la cuarta es igual a 1, y a su vez, es igual a p a la 0, p a la 0 también es igual a 1. Por lo tanto, la generalización podría aplicar para cualquier base, pero esto no es así, porque existe un número para el cual no está permitida esta operación. ¿Sabes cuál es este número? En un cociente no está permitido que el denominador sea 0. Analiza por qué. P a la 0 puede provenir de P entre P, pero ¿qué sucede si P es igual a 0? Se obtiene un cociente de 0 entre 0 y no está permitida la división entre 0, esta operación se dice que está indeterminada. Por ello, la generalización a la m entre a la n, igual a la m menos n tiene una restricción, a deberá ser diferente de 0. Reflexiona. ¿Qué sucede si en un cociente de potencias de la misma base el exponente de la potencia del numerador es menor que el del denominador? Para responder esta pregunta, retoma al análisis anterior y resuelve la siguiente operación. D. ¿Cuál es el resultado? Primero examina lo que se obtiene al desarrollar las operaciones. 7 al cuadrado entre 7 a la quinta es igual a 7 por 7 entre 7 por 7, por 7 por 7, por 7. Observa que 7 al cuadrado está contenido en 7 a la quinta que se encuentra en el denominador, por lo tanto, se simplifican dos factores de 7 en el numerador, con dos factores de 7 en el denominador, quedando tres factores de 7 en el denominador. Al simplificar los factores iguales, el resultado es 1 entre 7 al cubo. Pero ¿por qué 7 al cuadrado es 7 por 1? Si se resuelve 7 por 7, que es 49, da igual a 7 por 1 que también es 49. Se incluye el 1 para que se puedan separar las multiplicaciones, y como el 1 es el elemento neutro multiplicativo, no afecta al producto. Es decir, cualquier número multiplicado por 1 siempre se obtiene como resultado el mismo número. Ahora, aplica la generalización de a la m, entre a la n, igual a la m menos n. Se tiene entonces que 7 al cuadrado entre 7 a la quinta es igual a 7 a la 2 menos 5, y como 2 menos 5 es igual a menos 3, entonces el cociente es 7 elevado a menos 3, o 7 a la menos 3, como comúnmente se nombra. De acuerdo con lo que has visto, ¿cuál es el resultado de calcular 7 elevado a la menos 3? Aplica la propiedad de transitividad, como 7 al cuadrado entre 7 a la quinta es igual a 1 entre 7 al cubo, y a su vez, es igual a 7 a la menos 3, entonces 1 entre 7 al cubo es igual a 7 a la menos 3. De acuerdo con lo anterior, describe cuál es el significado de una potencia con exponente negativo. Posteriormente, analiza un ejemplo más, ahora con base 10, ya que es frecuente que tengas que realizar este tipo de operaciones cuando resuelvas problemas con notación científica. ¿Cuánto es 10 elevado a la 6 entre 10 elevado a la 9? Primero resuelve las operaciones en el numerador, desarrolla la potencia de 10 a la 6 que es igual a 10 multiplicado por sí mismo 6 veces,
y en el denominador 10 a la 9 que es igual a 10 multiplicado por sí mismo 9 veces. Simplificando los factores queda 1 entre 10 multiplicado por sí mismo 3 veces, o lo que es lo mismo, 1 entre 10 al cubo. Por otro lado, si se aplica la generalización de a a la m entre a la n, igual a la m menos n, cuando la base es 10m es 6 y n 9, se tiene que 10 a la 6 entre 10 a la 9 es igual a 10 a la 6 menos 9, y como 6 menos 9 es igual a menos 3, entonces el resultado es 10 a la menos 3. Por lo tanto, por la propiedad de transitividad, se tiene que 10 a la 6 entre 10 a la 9 es igual a 1 entre 10 al cubo que a su vez, es igual a 10 a la menos 3. A continuación, resuelve otro ejercicio más. Primero analiza, cuántas veces se multiplica la x por sí misma en el numerador. Y, cuántas veces se multiplica la x por sí misma en el denominador. Después de tener las respuestas anteriores, considera lo siguiente. ¿Cuántos factores iguales se van a simplificar? 20. ¿Y cuántos factores no se simplificaron? 19. Ahora, reflexiona. ¿En dónde quedaron estos 19 factores, en el numerador o en el denominador? Quedaron en el denominador, y como quedaron en el denominador el numerador es 1, porque x a la 20 entre x a la 20 es 1. Entonces, queda 1 entre x a la 19. Por otro lado, también se puede aplicar la generalización que se ha usado, en donde a la m entre a la n es igual a la m menos n. Cuando la base es x, m es 20 y n 39. Se tiene que x a la 20 entre x a la 39 es igual a x a la 20 menos 39, y como 20 menos 39 es menos 19, entonces el resultado es x a la menos 19. Y aplicando la propiedad de transitividad, se tiene que x a la 20 entre x a la 39 es igual a 1 entre x a la 19, que a su vez es igual a x a la menos 19. Ahora, realiza una recapitulación, has examinado 3 casos diferentes. Analiza las siguientes operaciones y compáralas. La primera de las operaciones es. La segunda es. Y la tercera es. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Se parecen en que cada uno de los 3 tipos de operaciones son cocientes de potencias que entre sí tienen la misma base, sin embargo, las 3 potencias resultantes son de diferente tipo. Analiza lo siguiente. ¿Cómo son los exponentes de las potencias que se encuentran en el numerador y en el denominador, en cada caso? En el primer caso el exponente de la potencia del numerador 8 es mayor que la del denominador 3, entonces al restar 8 menos 3 se obtiene 5, que es un exponente positivo. Si se define en términos de la generalización que ha estado utilizando, se tiene que m es mayor que n, por lo tanto, el exponente de la potencia resultante m menos n es positivo, es decir, es mayor que 0. En el segundo caso se tiene que el exponente de la potencia del numerador es igual al exponente de la potencia del denominador, entonces el exponente de la potencia resultante es 0. En este caso, m y n son iguales, por lo que su diferencia es 0. En el tercer caso se tiene que el exponente de la potencia del numerador es menor que el exponente de la potencia del denominador. Entonces, m es menor que n y el exponente de la potencia resultante m menos n es negativo. De ahí que, si se tiene 1 entre 10 al cuadrado, esto es igual a 10 a la 2 negativo o 10 a la menos 2. Pero ¿cuánto es 1 entre 10 al cuadrado o 10 a la menos 2? Resuelve las operaciones y encuentra su valor. 1 entre 10 al cuadrado es igual a 1 entre 10 por 10, y como 10 por 10 es 100, entonces es igual a 1 entre 100, o lo que es igual a 1 centésimo. Y si tuviera 5 a la menos 3,
cómo se representa con una potencia con exponente positivo. Analiza el ejercicio. 5 a la menos 3 es igual a 1 entre 5 al cubo. Esto quiere decir que se tiene 1 entre 5 por 5 por 5, y como 5 por 5 por 5 es 125, entonces se tiene 1 entre 125 y al resolver la división, es igual a 8 milésimos o 0.008. Si tienes a la mano una calculadora científica lo puedes verificar. Con lo desarrollado anteriormente, se puede realizar otra generalización en la que se relacione una potencia con exponente negativo con otra que contenga su exponente positivo y viceversa. Analiza los ejemplos que has resuelto. El primero es. El segundo es. Y el tercero es. ¿Cómo se puede realizar la generalización? Recuerden que, en las generalizaciones se utilizan letras para representar a los números, de tal forma que éstas sean aplicables y verificables. Observa que, en todos los casos, hay un cociente en el que el numerador siempre es 1, en el denominador aparece la potencia con exponente positivo y esto es igual a la potencia, pero ahora con el exponente negativo. En otras palabras, se tiene que 1 entre x elevado a la z es igual a x elevado al simétrico de z o a la menos z. Regresando a la situación planteada al inicio de la sesión, responde la pregunta ¿qué significa la potencia negativa en la masa del protón, del electrón y del neutrón? La masa del protón es 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del electrón es aproximadamente 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos y la de un neutrón es 1.6749 por 10 a la menos 27 kilogramos. Piensa en lo siguiente. ¿Cómo se puede determinar el significado de una potencia con exponente negativo? Puedes analizar las potencias con exponente negativo de las masas del electrón, del protón y del neutrón y utilizar la generalización que se ha construido. Comienza con la masa del protón, esta es de aproximadamente 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. De acuerdo con lo que has estudiado, ¿qué quiere decir 10 a la menos 27? Aplica la generalización, x elevada al simétrico de z o a la menos z es igual a 1 entre x a la z. En este caso, x que es la base toma el valor de 10 y z el de 27. Entonces, por lo tanto, 10 a la menos 27 es igual a 1 entre 10 a la 27, y esto a su vez es igual a 1 entre 10 multiplicado por sí mismo 27 veces. Al resolver la operación 10 a la menos 27, se tiene que es igual a 1 entre 1000 cuatrillones, es decir, se obtiene como resultado la 1000 cuatrillonésima parte del kilogramo. Te puedes imaginar la masa de un protón, es una cantidad muy pequeña y si se compara con la masa de un neutrón el orden es el mismo, de 10 elevado a la menos 27, por ello, se dice que estas son prácticamente iguales. Ahora compárala con la masa de un electrón, ¿qué partícula tiene mayor masa, el protón o el electrón? La masa de un electrón es aproximadamente de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Qué significa 10 a la 31 negativo? 10 a la menos 31 es igual a 1 entre 10 a la 31, esto es 1 entre 10 multiplicado por sí mismo 31 veces. Al resolver la operación, queda que 10 a la menos 31 es igual a 1 entre 10 quintillones, es decir, la 10 quintillonésima parte de un kilogramo. Entonces, el que la masa de un protón MP sea de 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos, significa que multiplicarás 1.6726 por el equivalente a 10 a la menos 27, que es la 1000 cuatrillonésima parte del kilogramo. Ahora,
el que la masa del electrón me sea de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, significa que multiplicarás 9.1 por el equivalente a 10 a la menos 31, que es la 10 quintillonésima parte de un kilogramo. Entonces, regresando a la pregunta, ya puedes contestar qué partícula tiene mayor masa entre el protón y el electrón. Observa los valores de las masas de ambas partículas. En este caso, mientras menor sea el exponente de la potencia de 10, menor es el número, así que como 10 a la menos 31 es menor que 10 a la menos 27, la masa del electrón es menor que la masa del protón. Con esto, ya sabes que la masa del protón es mayor que la del electrón. Por lo tanto, te podrás dar cuenta de que el uso de la notación científica facilita la representación de cantidades muy grandes o, como en este caso, muy pequeñas, evitando la representación con muchos ceros. Has finalizado la sesión. Recuerda elaborar tus notas, considerando las ideas más importantes del tema y, sobre todo, anota tus dudas y posibles dificultades. Si deseas saber más del tema, puedes consultar tu libro de texto de matemáticas. El reto de hoy. Escribe con tus propias palabras qué significa una potencia con exponente negativo. Y de ser posible, comparte tus argumentos con tus compañeras, compañeros y docentes, a distancia. Buen trabajo. Gracias por tu esfuerzo. Para saber más. Lecturas. https://libros.conalitec.gov.mx/secundaria.html